Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 24. Y es el último versículo 23 que queremos compartir un poco en esta narración muy interesante de la recriminación de David a Saúl. Así por lo menos el editor de nuestra Biblia lo pone. El versículo 23 dice: así se lo juró David a Saúl, y éste se fue a su casa mientras David y sus hombres subían a su refugio. Aquí nosotros nos encontramos, decíamos, ante la recriminación o la confrontación que le está haciendo David a Saúl. Saúl, que había entrado en la cueva para hacer sus necesidades. David, que tenía toda la posibilidad de matarlo, le perdona. Cuando Saúl sale de la cueva, David después sale también y desde atrás, dice, desde lejos, demuestra que había cortado el manto que estuvo en sus manos y que lo podía haber matado. Y aquí entonces comienza toda una confrontación entre David y Saúl. Parece que al final de cuentas Saúl aquí entiende que David verdaderamente le había perdonado. Se da cuenta, oye, esa cosa, por fin, después de tanto. Y por eso es que termina, y esto es importante que nos demos cuenta en el versículo 23, atando un poco el nudo, digamos, final con esta conclusión. Así se lo juró David a Saúl. Bueno, eso se refiere principalmente al versículo anterior que hemos estudiado. Ustedes pueden ir a YouTube, a Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, en que encontramos el versículo 22. Júrame, le había dicho Saúl a David, por el Señor, que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Porque no extirparás. De cierta manera, se dan cuenta que Saúl está hablando de lo que él está maquinando. El autor sagrado, el geógrafo, tiene una fineza, ¿verdad?, en el escribir esta narración. Porque pone en boca de Saúl esto y le dice, júrame, le pide, ¿verdad?, por el Señor, que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Quiere decir que jae upea oyapota jinarae, curirae, ya es eso, con cualquiera, es decir, con David aquí en este caso. Por eso ahora le dice, júrame que no extirparás. O sea, algo que yo iba a hacer, o algo que yo sin falta lo iba a hacer. Pero ahora te pido, por favor,
júrame que no extirparás, o sea, con lo igual. Y esta era la costumbre, ¿verdad? Como nosotros sabemos también, al enemigo, aquí mismo también Saúl, reflexionando y parece que se va convirtiendo y le dice, ¿verdad? Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo, que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano, le dice David a Saúl. Y cuando David terminó de dirigir estas palabras, Saúl le dice, no es esa tu voz, hijo mío David. Aquí también, qué interesante cuando se hace esta pregunta, no es esa tu voz. Sos vos el que me estás hablando, sos vos el que me está perdonando. Debio hinalande pocoya cuese, debio pena shaka oya cuejinare, debio pene punuya cuese yuca tarabella. Cuando yo justamente estaba allí en la cueva, era vos el que estaba ahí dentro, es tu voz. Aquí utiliza con esa expresión, esa es tu voz, hijo mío, le dice, ¿verdad? Cuando terminó. No es esa tu voz, hijo mío, David. Esa palabra, hijo mío, David, es un poco aquí, no sabemos, no podemos juzgarle también aquí a Saúl, ¿verdad? Pero ¿será que es una voz que le sale del corazón y le dice, hijo mío? ¿O será que esa cosa, puede ser porque se da cuenta que el otro en serio le podría haber liquidado ahí? Liquidado en un santiamén, ni se iba a dar cuenta, ahí mismo el Señor que le puso en sus manos. Y entonces puede ser que él, al mostrarle, ¿verdad?, ahí la orla, ¿verdad?, del manto que le había cortado, entonces menego bebé opita airo zampara esa hora en ese momento, y esa cosa dejando ya pudiese no porque no le mató. Y entonces ahí él se da cuenta y le dice, pero esa es tu voz, no puede ser, David, eres tú el que me ha perdonado. O incluso, ¿verdad? Porque si David es un gran personaje, es un gran general, y es un general de Saúl, y Saúl le conoce demasiado bien todas las batallas más difíciles para liberar al pueblo de Israel, le mandaba siempre al frente ¿a quién? A David. David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000. Le conoce, entonces reconoce y sabe, eres tú, David. Pues yo sé muy bien que tú no perdonabas a los enemigos, pero tú me estás perdonando. ¿Eres tú acaso, David? Debe una pena, Pepe. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Se avecina un momento histórico para la Iglesia Católica de Estados Unidos. Por primera vez tendrá lugar una peregrinación eucarística de más de 10,000 kilómetros por todo el país. Las rutas parten de 4 estados, California, Connecticut, Texas y Minnesota. Allí distintos equipos llevarán la Eucaristía hasta Indianápolis, donde dará comienzo el Congreso Eucarístico Nacional. Todo esto tiene un porqué muy especial. El porqué es llevar al Señor a las calles de Estados Unidos. 1, para orar para que se active nuestro país, y 2, hacer llegar al Señor a las personas que no tendrían la oportunidad de encontrarse con Él en su parroquia. También para los que no podrían venir al Congreso. Es realmente llevar a Jesús a los marginados, los perdidos, las personas que están rotas, los heridos, todo ello fuera de los muros de la parroquia, para que la gente tenga ese encuentro con el Señor. Los equipos de peregrinos de cada uno de los 4 estados caminarán una media de 24 kilómetros al día, y en cada jornada habrá un evento particular.
Algunos días habrá pequeñas procesiones que tendrán lugar en varias ciudades y pueblos. Otras noches tendrá lugar una adoración eucarística y un mensaje, posiblemente confesiones, dependiendo de lo que las diócesis y las parroquias hayan establecido. Todos los sábados habrá un proyecto de servicio en las comunidades locales donde se encuentren los peregrinos. Las iglesias locales se han ofrecido voluntarias para ayudar en esta peregrinación, con la esperanza de que sea un momento de renovación espiritual para la Iglesia en Estados Unidos. Hay lugares en todo el mundo donde tanto la peregrinación a pie como las procesiones para los días de fiesta son más comunes y no ha sido tan típico, al menos recientemente, para la Iglesia en Estados Unidos. Esta peregrinación eucarística pretende llevar al espíritu del Congreso a quienes quizá no puedan asistir, y esta misión es tan importante para los obispos estadounidenses que no quieren que nada se interponga en el camino para que la gente se una. Los propios obispos se pusieron de pie con $1 millón en becas para aquellos con necesidades financieras. Ya está disponible para que la gente las pueda solicitar si el dinero es un obstáculo para asistir al Congreso. La peregrinación eucarística comenzará el 16 de mayo desde las 4 sedes y terminará el 16 de julio, cuando comienza el Congreso Eucarístico Nacional, el primero en Estados Unidos en más de 80 años. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa, otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Anímame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 24. Es tan interesante, tan lindo este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y aquí se nos presenta, ¿verdad?, ya el encuentro, la confrontación entre David y Saúl en esta situación en que David perdona, pero absolutamente la vida a Saúl. Este es el momento en el cual Dios le estaba poniendo en sus manos, tiene todas las posibilidades, todos están a favor de David y le dicen, dale, na pebina, peñan de yara come en de na pebina, pende non debe, ella pogena, dale David, Dios se está manifestando. David no, y le dice, yo no pondré la mano, ¿verdad?, sobre el ungido del Señor. Y después pide en todo caso, en el versículo 13 habíamos leído, que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me venga a mí. Dios es el dueño de nuestra historia. Dios es el dueño de nuestra vida. Pero mi mano no se alzará contra ti. Y con esta frase tan hermosa, la maldad engendra solamente maldad. La maldad engendra solamente maldad. Queridos amigos, entonces esto es tan importante porque nosotros con nuestras indiferencias o con nuestras maldades, lo único que estamos haciendo es también eso, ¿verdad? Pues la maldad lo único que engendra es más maldad en nuestra sociedad. Y entonces uno que va contra... Esto se nota que es algo que sale muy de dentro. Cuando uno lee un poco a Platón, ¿verdad? Platón, cuando habla de la justicia, él dice, ¿verdad?, que este concepto de justicia es algo innato, ¿verdad? Algo innato que tenemos por dentro. Y así, ¿verdad? O sea, otras cosas también, pero entre ellos la cuestión de la justicia nomás, porque aquí, según la justicia, y eso es lo que decimos muchas manos, queremos hacer justicia con nuestras propias manos, Aquí se está un poco mostrando eso, ¿verdad? La justicia que vamos a hacer con las propias manos, nosotros mismos. La vida aquí va a ser esa justicia contra sus enemigos. De ella, porque vean, de ellos que se vean, de ese llegar, nada, a ver, enseñando, ya no me dicen, no debe, nada, entonces, espada de Goliat, ayúdame. Y sin embargo, David da un paso más y la maldad engendra maldad. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser esta justicia, verdad? Y esto nos enseña muchísimo porque yo no alzaré mi mano contra ti. Y él dice en todo caso que el Señor juzgue entre tú y yo y que el Señor me vengue de ti. Que sea el Señor. Él tendrá sus caminos. Él sabrá cómo hacerlo. Pero yo no voy a tocar la vida de alguien porque yo no soy dueño de la vida de nadie. Cada uno es responsable de sus actos y eso se las verá con Dios. Por eso dice en el versículo 13 que el Señor juzgue entre tú y yo. Que el Señor juzgue
entre tú y el pueblo. Nosotros también tenemos ciertas expresiones, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos estos grandes acontecimientos que juramos sobre la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Que Dios y la patria me lo demanden. Esto que quiere decir, Ina, el versículo 13. Por eso que es muy importante, porque esto se suele utilizar mucho en el aspecto político, en el aspecto público, porque es algo demasiado importante. Yo pienso que nosotros hemos dejado mucho a la chabacanería. Cualquiera te bañamos yo, bebé, lleva. Al revés, no lo solo cualquiera, sino que gente que responda a lo que yo quiero que se haga, ¿entendiste? Pero ahí va y ve más. Nadie oíla cualquiera antes, sino que alguien bien democráticamente que me responda a lo que yo quiero, que ese sea como un títere, ¿verdad? Y que responda a lo que yo quiero. Y eso es peor, ¿verdad? Porque entonces este pasaje bíblico, este libro de Samuel, que es un libro, como siempre dijimos, un libro político, dice aquí David. David es el number one, ¿verdad? Como se presenta aquí en la Biblia. Que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me vengue de ti, es el Señor. O sea, es en el momento en el cual estamos poniendo nuestras manos sobre la Biblia, ¿verdad? O sea, estamos poniendo sobre algo sagrado. Y entonces la misma filosofía, como yo le estaba diciendo, aquí Platón te habla del hiperuranio, ¿verdad? Agustín después esa concepción del hiperuranio le llamará cielo. Entonces el hiperuranio, ¿quién es? Después Agustín lo pone el hiperuranio, bueno, el lugar donde está Dios. El Hashamayim, bueno, eso desde el hebreo, ¿verdad? Entonces la concepción que está por encima de la concepción de Dios, ¿se dan cuenta? Como algo profundo que hace parte de nuestra esencia, ¿verdad? Entonces Él está lanzando y está diciendo directamente, yo no soy el dueño de esta vida. Saúl, vos sos responsable. En su confrontación, David lo único que está haciendo es llamándole entonces de nuevo a la responsabilidad aquí a Saúl. Shendiga tuya lleva, Shendiga tuya. A decidir, porque si no ya te estoy juzgando, estoy diciendo algo que yo no puedo entrar en tu conciencia. Tú sabrás, por tus actos, eso sí, yo me doy cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero tampoco yo no puedo jugar o decidir sobre tu vida. Sí puedo decir lo que estás haciendo, lo que yo puedo juzgar y lo que vos estás haciendo. Si está mal o si está bien. ¿Entienden? Y es lo que nosotros también podemos decir, ¿verdad? Cómo estamos siendo gobernados, etc. Nosotros podemos decir tranquilamente qué es lo que vemos, qué es lo que vemos, qué es lo que vemos. No, va a depender de jugar tan de cuál peande con de cuál amor. Sí, yo no sé tu conciencia por qué, pero veo que las cosas no funcionan, ¿entiendes? Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Yo, dice, no lo voy a hacer, pero que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él, en todo caso, sobre el accionar, lo que nosotros estamos viendo, lo que vos estás haciendo, Saúl, me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra tu vida, no se alzará contra tu vida, pero sí contra tus malas acciones. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hubiera traicionado el plan de Jesús. Las palabras del Papa a la radiotelevisión suiza generaron una ola de reacciones negativas en Ucrania. El Papa sugirió que Ucrania debería optar por la negociación en lugar de la guerra, pero al explicarlo usó la imagen de la bandera blanca, sinónimo de rendición.
En Ucrania no tardaron en señalarlo. Recuerdan que no es la víctima quien debe rendirse, sino el agresor quien debe parar. El embajador ante la Santa Sede, por ejemplo, dijo que al igual que era inútil negociar con Hitler, es inútil negociar ahora. La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2022, por ejemplo, fue bastante crítica. Dijo que rendirse es sinónimo de ocupación rusa y que ocupación rusa es sinónimo de torturas, violencia sexual y fosas comunes. El ministro de Exteriores ucraniano también respondió al Papa. Dijo que la bandera de su país no es blanca, sino azul y amarilla. Desde la Santa Sede señalaron que el Papa usó la imagen de la bandera blanca porque retoma la pregunta del periodista de la televisión suiza, pero que en realidad lo que quería señalar era tregua o negociación, no rendición. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024, sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada hoy con el libro de Ezequiel, capítulo 47 del 1 al 9 y luego el versículo 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no podía atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. Y así continúa, queridos amigos, con la pregunta retórica: ¿qué ves, hijo de hombre? Cojago ñande yara y ñande ina. Primero que sale la fuente del altar, del templo. Elemento esencial, queridos amigos. El agua, el simbolismo, es la gracia de Dios. Como proceso también. 500 metros es una forma de decir el momento en que el hombre va dando pasos esenciales. Hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta el pecho. Luego ya es una fuente que es imposible caminar y transitar. Se necesita nadar en esa gracia de Dios. Y todo dice: mira hacia el oriente. Que el oriente siempre significa la justicia, significa la sabiduría, significa la verdad, significa la honestidad, significa el arandukat. Vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Vivir de acuerdo a la
religión, es decir, religarnos a nuestra propia existencia, peñan de yara, o me eve peñan de homo iba que peñan de apuesto ya hay coponas en maisha, para mirar las necesidades de los demás y para hacer bien eso que Él quiere que hagamos para nuestra comunidad, para nuestra nación, para nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 24, el último versículo encontramos aquí. Así se lo juró David a Saúl, y éste se fue a su casa, mientras David y sus hombres subían a su refugio. Hasta nuestra narración, concluimos nuestro capítulo, después de toda esta enseñanza del autor sagrado, y se fue, dice Saúl, a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar entonces donde estaban su refugio. David no regresó a casa con Saúl, ni fue tampoco restaurado en su casa, ni en el palacio, porque David sabía que aunque Saúl lo hubiera dicho de corazón en ese momento, la lucha sería permanente en lugar de una victoria que era la conseguir. Esto es lo importante que tengamos en cuenta, queridos amigos. Algunas veces, utilizamos esa palabra. Nosotros pensamos muchas veces que el perdón es ir a reír y abrazarse ahí con el propio enemigo. Posiblemente lo que nosotros vemos, y tal vez lo vemos en la política, ¿verdad?, que hoy despotrica y habla mal y dice lo que dice, y dice un bandido, dice un ladrón, y vos fulano sabes muy bien, y cómo, o sea, estoy al lado de este fulano. Mañana cambió el aire, veleta, cambió toda la situación política. Ahora justamente me voy con ese enemigo mío. Y ahora, ese que era mi amigo despotrico, ustedes luego cuando estaban ahí, que robar. Se muy peave, se cojan muy peave, se ya por mí, ¿entiendes? Entonces, eso es justamente lo que este libro nos está diciendo y nos quiere enseñar. Que eso no es lo normal. Vea las 6 años de él. Que entonces, ya en la conciencia, ¿verdad? Yo recuerdo en una de esas entrevistas interesantes, así, entre periodistas, y políticos, etcétera, que hablaban, ¿verdad? En un momento, el periodista, ¿verdad?, le pregunta, pero eso que a vos en tu conciencia le dice, porque vos sabes bien, ¿no? Dice aquí, ¿quién es el que decide? Hay una institución, dice, y si esa institución decide, ¿verdad? O sea, como si fuese porque esa institución decide. Pero detrás de eso sabemos que hay toda una tergiversación, ¿verdad? Le hacemos decidir cosas que no están bien. Y por eso, ese periodista le preguntó demasiado bien, ¿verdad? Y le dijo demasiado bien, ¿y tu conciencia? Tu conciencia. Esto, queridos hermanos, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la conciencia. Y miren cómo termina, y esto es importante, por eso le está diciendo, aquí pues está el nudo que se está atando a la narración. Entonces le dice, así se lo juró David a Saúl, y este se fue a su casa, mientras David y sus hombres subían nomás a su refugio. Y entonces muchas veces una persona se arrepiente y afirma reconocer sus caminos pecaminosos.
Este versículo 23 te está diciendo eso. Así como hizo justamente Saúl. Ahora reconoce, miramos todo el discurso. No hace falta, yo les pido que ustedes sigan mirando si quieren, ¿verdad? Desde el versículo 9 hasta el versículo final, que es el 23 de este capítulo 24, primer libro de Samuel. Lean y relean, etc. Pero parece una cosa espectacular. Pero como decimos, parece que es también lágrima de cocodrilo. Lágrima de cocodrilo, o sea, es una cosa irreal, quiere decir eso. Y entonces, la validez del arrepentimiento aquí en este caso de Saúl y un corazón cambiado no se demuestra por la emoción. Ya no por nada que ver. No es la emoción. No es la emoción. No es porque en ese momento se pinimba, mira que yo también de esto muchas, ¿verdad? No de este nivel, ¿verdad? Que te muestra aquí, pero muchas veces uno vive. Yo he conocido muchas cosas, ¿verdad? Arrepentimiento de esposos o lo que sea que vienen después de que casi estaban fundiendo su familia, ¿verdad? O un bebé. Bueno, Oñandunes y nada, lleva Shaina que está fundiendo su familia, a su hijo, a su esposo, lo que sea. A bebé. Pero yo justamente le digo, a mí que en la landera a ver lágrima de cocodrilo, ¿verdad? Y después pasa un tiempo y volvemos a lo mismo, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. Vamos a seguir reflexionando sobre este punto esencial y fundamental de este versículo 23. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Y mientras subían hacia la cima del monte Moriah, Isaac, con un haz de leña a cuestas, le preguntaba a su padre que en dónde estaba el cordero del sacrificio, a lo que su padre Abraham le respondió: Dios proveerá, hijo mío. Una vez levantado el altar, atado el muchacho sobre él y con el cuchillo listo para asestarle el golpe, se escuchó la voz de un ángel que le dijo: Detente, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, ahora sé que temes a Dios. En esas, escuchó el balido de una oveja que estaba enredada en un matorral, la tomó y la sacrificó al Señor. Ese fue el culmen de la fe de Abraham. Pero es que este patriarca, desde muchos años antes, se había abandonado en las manos de Dios, desde el momento mismo en que, sin conocerlo realmente, le obedeció a ciegas cuando el Señor le ordenó, con 75 años sobre sus espaldas, que abandonara su tierra natal, Ur de Caldea, y se fuera a vivir en un territorio desconocido y hostil como Canaán. Luego, por fe, creyó al instante en la promesa que Dios le había hecho de darle un hijo del que saldría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que Abraham tenía 100 años y Sara, su mujer, 90. Gracias a esa fe incondicional, tuvo la entereza y confianza suficientes para negociar con Dios el número de justos necesarios para salvar a Sodoma y Gomorra, y regateó con él toda una noche, hasta hacerle rebajar la cuota a solo un justo para detener la destrucción de las dos ciudades. Claro que es mayor el mérito de su fe por el hecho de que Abraham fue el primer ser viviente que le creyó sin cortapisas a Yahvé, el Dios desconocido e innombrable, y se lanzó a sus brazos, protegido únicamente por el paracaídas de la fe,
en contra de la corriente imperante en todos esos pueblos nómadas politeístas que adoraban a muchos dioses. Por eso, desde entonces, todos los pueblos han reconocido a Yahvé como el Dios de Abraham. Y en esa condición se convirtió en el tronco común del que surgieron las tres religiones más importantes de la historia. El judaísmo a través de Isaac, el islamismo derivado de su otro hijo Ismael, y el cristianismo nacido de Jesús, descendiente de él, a través del rey David. Por eso hoy, 12 de marzo, fecha en la que se celebra su festividad, debemos pedirle a San Abraham que nos ayude a afianzar nuestra fe de la manera inconmovible como él la experimentó, para que podamos refugiarnos sin miedo en la misericordia de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú.
Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento con primer libro de Samuel, capítulo 24. El último versículo, que es el versículo 23, y hablábamos ya que cada uno vuelve a su casa.
casi después de este discurso, tanto de Saúl que reconoce, nos da piel de gallina, ¿verdad? Porque nombré a gente yo me arrepentió, y esa cuá, hijo mío, le dice, qué pucha me perdonaste, todo, aquí es una cosa impresionante. Mejor arrepentimiento que esto hasta casi no encontramos, ¿verdad? Pero atención, decimos que una persona se arrepiente y afirma reconocer sus caminos pecaminosos, así como lo hace Saúl. Pero, ahí viene el adversativo, pero la validez del arrepentimiento y un corazón cambiado no se demuestra, insistíamos en el bloque anterior, por la emoción. Shepirimbá, Shepeagamó, Añandúa llevan una situación, Shenasema, Gatú, etcétera, etcétera. Y entonces no es simplemente eso, la emoción de un momento, la emoción en que me encuentro. ¿Qué me había pasado? Mira que me pudo haber matado a PBS. Parece que me viene todo encima. Lo demuestra la dirección continua de la vida de uno. La dirección que tiene que ser continua. El arrepentimiento, el shub, como se dice en hebreo, es una vuelta al origen de donde nosotros, con los valores y los principios de donde hemos partido. Así con esa fuente y origen que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Ese es el aspecto más profundo, el aspecto trascendental, digamos, el aspecto que es innato y que sale de lo más adentro, ¿verdad? Y bueno, entonces solamente nosotros vamos a poder ver y solamente lo vamos a poder demostrar, no por las emociones y por la sinceridad de un momento nomás, sino que la dirección continua, esa es la palabra que tenemos que subrayar, la dirección continua. Y esa dirección continua, queridos amigos, nos va a forzar mucho. Y de fuerza formal, porque tiene que ser continua, no es de un momento, ¿verdad? O sea que cuando comenzamos a cambiar debemos seguir y tenemos que luchar y tenemos que empeñarnos en esa dirección de la vida. Y David tenía todo el derecho a decir, me quedaré en el lugar de refugio, es decir, donde yo estoy metido, estoy aquí en mi cueva, hasta que vea la dirección continua de vida de Saúl. ¿Entendiste? O sea, nosotros podemos decir ahí, mira, pues ya se reconciliaron, el otro se dio cuenta, le dice, hijo mío, me has perdonado, donde dice cuando hay por y otro. Entonces David, sí, Padre mío, yo te perdono por todo. Entonces vamos, fuerza, vamos otra vez, y ya chao, nambreja, que antes me ya abrazado, Pepe, lo que sea. Sino que aquí, en este caso, lo que incluso Santo Tomás de Aquino, después en esa filosofía cristiana, él nos presenta, ese es el mal menor famoso, ¿verdad? El mal menor. Y bueno, está muy bien, nos perdonamos, pero te dejó entender y hacer verdaderamente y hacer tu dirección como tiene que ser. Eso no quiere decir que yo me tenga que exponer de nuevo y ponerme de nuevo aquí, a ser maltratado, a ser perseguido, a ser pisoteado, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros miramos también esto en nuestra, vamos a decir, nuestra política o nuestra vida, porque todo es polis, todo es política, toda nuestra forma de vivir, ¿verdad? ¿Cómo yo hago con un papá con ciertas situaciones? No es fácil. Borrón y cuenta nueva. Bueno, ¿qué quiere decir ese borrón y cuenta nueva? Como decimos nosotros, ¿verdad? Porque no es fácil devolver esa confianza. Yo cuántas veces veo en los matrimonios también, ¿verdad? Y algunas me preguntan los padres, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago? Esta es la situación en que me encuentro, ¿verdad? Esta es la situación. ¿Cómo yo hago para volver a retomar esa confianza, ¿verdad? ¿Cómo hago para volver a caminar en esto que directamente me ha aplastado? Cierto que está el perdón, pero de cierta manera este nuevo camino, esta nueva dirección, esa es la que tenemos que cuidar ahora entonces. Porque caímos y bueno, ya está, ¿verdad? Pero ahí hemos tocado fondo
y hemos tocado situaciones muy difíciles de la persona. Y entonces yo solamente, nos dice aquí, por lo menos este versículo 23 nos quiere enseñar, ¿verdad? Así se lo juró David a Saúl. Sí, yo te juro, está muy bien. Este es el perdón y te doy totalmente. Y entonces este se fue a su casa, bueno, de otra deroga, de otra yapola, yapona, a esa calle de ahí, como una web. Te dijo tranquilo. Pero no vamos a estar ya frente a frente, hiriéndonos de nuevo y volviendo a lo mismo. Aquí entonces se está mirando, vamos a decir de esta manera, se está mirando de nuevo todo el aspecto muy antropológico también. Recordemos que nuestra vida espiritual es una encarnación también. O sea, el espíritu se manifiesta también a través de nuestras actitudes, y las actitudes son bien encarnadas, como somos nosotros, ¿entienden? Y lo que me afecta o no me afecta, lo que me ha tocado y me ha llevado al fondo, y aquello que, bueno, tengo que cuidarlo, porque es aspecto muy humano. Y entonces, eso es lo que te quiere enseñar. David y sus hombres, por su parte, lo que hicieron es regresar de nuevo a su refugio. Es decir, nosotros vamos a seguir nomás aquí, tranquilos, ustedes vayan ahí, y yo quiero ver. Ahora volver a tu casa, anda a hacer lo que tenés que hacer como rey, anda a cuidarle al pueblo, anda a preocuparte y trabajar verdaderamente por tu pueblo y hacer bien. Hasta que Dios decida entonces lo que Él tenga como proyecto. Pero nosotros no nos vamos a exponer a esto. Y bueno, qué imagen tan miserable, ¿verdad?, de Saúl. ¿Cuál es el caso de decir, me he comportado neciamente, ¿verdad? Él decía así. Si sigue luego comportándose neciamente. Entonces esta es una falsa forma de arrepentirse. ¿Verdad? ¿De qué sirven sus lágrimas y su confesión ante David si no actúa sobre su remordimiento? De hecho, es peor tener este tipo de respuesta emocional si no resulta un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que después destruye totalmente, ¿verdad? Si un hombre está emocionalmente alterado, como lo estaba Saúl, y despierta a su condición, pero solo lloriquea al respecto y sigue sin obedecer la voz de Dios, su segundo estado es 1000 veces peor que el primero. La emoción que no conduce a la acción, y esto hay que subrayar, la emoción que no nos conduce a la acción solo conduce más profundamente al pecado y a la rebelión. Muy bien, queridos amigos, así entonces me parece que esto es claro, clarísimo, ¿verdad? Como el agua. Así es que, miremos, entendamos, porque esta es la condición humana y ante estas situaciones nosotros siempre nos estamos confrontando. Y nuestra sensibilidad es tan grande, nosotros captamos, entendemos, vemos lo que está sucediendo. Y ayudé que peña de llave que toda esa la ñaña convertida ya de una vez para todas, ¿verdad? Y hacer bien como Dios quiere. Bueno, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.